Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Bien, el título de la predicación del día de hoy se llama El poder de la cruz. Estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, tiempo de reflexión, tiempo de comunión, tiempo de meditación en nuestra vida cristiana. La cruz representa, ¿verdad?, tortura, vergüenza en el mundo antiguo. Se convirtió en el lugar de mayor victoria espiritual de toda la historia. Eso que para el mundo de la antigüedad, específicamente en el Imperio Romano, un instrumento de tortura y de condenación a los criminales más tremendos, los criminales más agresivos, más sangrientos. Ese instrumento de tortura se convirtió en un instrumento de poder. El poder de la cruz. La palabra del Señor en 1 Corintios 1:18 nos dice así, de la siguiente manera: Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Amén. Para el mundo, nuestra fe, nuestra devoción a nuestro Señor Jesucristo y a su santísima palabra, para el mundo es una locura. Estamos fanatizados, estamos locos, estamos idos, completamente fuera de toda sintonía, arcaicos. Estamos, póngale todos los adjetivos que quieran. Pero esta palabra bendita es poder de salvación para nosotros. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Poder de Dios es la cruz de Cristo. Poder de Dios es su palabra, el Evangelio. Porque Romanos 1 nos dice que el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Lo que está escrito aquí, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si los meditamos, escudriñamos,
Y si los ponemos en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Van a traer como consecuencia nuestra salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice. Porque es poder de salvación a todos los que creen. Primeramente al judío y después al griego. En este estudio que vamos a tener el día de hoy, ¿verdad? Está dividido en cuatro puntos. La cruz que redime, punto número 1. Punto número 2, la cruz reconciliadora. La cruz reconcilia. Punto número 3, la cruz victoriosa. La cruz de Cristo nos da la victoria. Y el punto número 4, la cruz transforma. Como les había comentado, la cruz es símbolo de tortura, es símbolo de vergüenza en el mundo antiguo. Se convirtió en el lugar de mayor victoria espiritual de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Para muchos puede parecer locura o debilidad. Ya lo leímos en 1 Corintios. Pero para los creyentes es el punto de partida de una vida transformada por el poder de Dios. Amén. Una vida transformada, una vida que te dé paz, una vida que te dé tranquilidad, una vida que te dé calma. El mundo está ansioso, el mundo está inquieto. Piensan, saben que está pasando algo, pero eso les provoca ansiedad, incertidumbre. Y bendito sea nuestro Señor, que tenemos la certidumbre, no la incertidumbre, de que todo esto que estamos viviendo está escrito y que lo tenemos que pasar. El Señor nos prepara, en su amor nos prepara para vivir lo que viene. Y obviamente nuestro enfoque de las cosas es diferente al enfoque del mundo. Porque nosotros ya conocemos el futuro, nosotros sabemos lo que se viene al mundo. Y eso es una gran ventaja, porque eso nos da esperanza. Y la esperanza es como un motor en tu cuerpo, en tu corazón, que se mueve, que se aumenta, que te da ánimos, que te da fuerza para seguir adelante. Porque sabes que al final de ese túnel oscuro por el cual vamos a pasar, hay una luz. Y esa luz es Cristo, que viene por su iglesia para redimirnos, rescatarnos de las copas de la ira que vienen al mundo entero. Nuevamente, repito, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. En la cruz, Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Nuestro pecado tenía un costo. ¿Y qué costo? El más alto, me imagino. El más alto en cuestión de que ya estábamos condenados. Estábamos condenados. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas que maldito todo el varón que no cumpla todas las leyes escritas en su palabra, en la ley. Entonces estábamos viviendo bajo una maldición. Cristo Jesús en su carne, venciendo a la carne, venciendo al pecado, venciendo a Satanás, nos da esa liberación, esa libertad, esa victoria. En la cruz Jesús pagó el precio de nuestra libertad. Nuestro pecado tenía un costo y Él ocurrió. ¿A medias ocurrió? No. Por completo. Ese costo
tan alto, lo pagó Él, por amor a nosotros. Ya no estamos condenados. Ya no estamos condenados. ¿Y eso qué nos da? Paz, tranquilidad. Mi conciencia está tranquila. Me acuerdo antes de recibir a Cristo cómo a veces no podía dormir, cómo a veces estaba inquieto por tantas y tantas y tantas cosas que mi conciencia me culpaba, mi conciencia me señalaba. A veces no dormía. Vivía ansioso, inseguro. El pecado te provoca miedo, te provoca inseguridad, y yo era muy inseguro, muy miedoso. ¿Por qué? Porque estaba infestado de pecado. Pero recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y la sangre bendita de Cristo Jesús nos lava de todo pecado, y tu conciencia entonces en ese momento queda limpia. Y eso trae paz a tu vida. Y cuando empiezas a experimentar el gozo, el reposo del Señor, dices: ¡wow, Señor mío! ¡Qué maravilla es esto! Vivir así, tranquilo, confiado en ti, reposando en ti, Señor. ¡Qué maravilla vivir así! Yo quiero estar así contigo para toda la vida. Y seguimos adelante y luchamos por seguir con esa paz, con ese gozo. Que de repente nos la quitan, que de repente nos hacen enojar y estamos en zozobra, estamos intranquilos en nuestra alma. Porque el Señor nos da un poquito de su gloria en nuestro corazón, en nuestro ser. Y no queremos que nadie nos los arrebate, que nadie nos quite la paz, que nos robe la tranquilidad. Y entonces defendemos a capa y espada esa tranquilidad, ese gozo que tenemos. Porque es maravilloso. Solo Dios lo puede dar. Y cuando lo experimentamos, es una maravilla. Dios es el que redime. ¿Sí? Él en la cruz pagó el precio de nuestra libertad. Nuestro pecado tenía un costo y muy alto. Cada quien en su mente, en su corazón. Acuérdense de cuando andábamos en el mundo y vean el precio que pagó nuestro Señor y qué costo era tan elevado. Pero Él por amor dijo: yo me crucifico por ellos. Yo me dejo clavar por ellos. Porque los amo. Porque los amo. Y quiero hacerles partícipe de mi reino. Como la oración sumo sacerdotal de Juan 17. Vamos a Juan 17 rápido. Juan 17, 24, precisamente esta oración sumo sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo la hace el Jueves Santo, después de que comen la Pascua en la última cena, salen hacia el huerto de Getsemaní, y en el camino mi Señor Jesucristo ora por sus discípulos antes de llegar al huerto de Getsemaní. Y esta oración sumo sacerdotal, que es el capítulo 17, tan hermosa que es, ¿verdad? En el versículo 24 de Juan 17 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Quiere compartir la gloria, su gloria con nosotros. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y nosotros debemos de conocer y sentir que Cristo vive en nosotros, que Cristo está en nosotros y que Cristo está cambiando nuestra vida
cambiando nuestro ser. Amén. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Sí? Cristo Jesús, nuestro Señor, quiere compartir su gloria con todo el mundo. Quiere compartir su gloria con la gente, pero la gente no quiere. La gente le gusta más este mundo que la gloria que nuestro Padre Celestial nos está brindando, nos está dando. Nos da pedacitos de su gloria cuando sentimos ese gozo, esa paz, ese reposo en nuestros corazones. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la cruz nos redime de nuestros pecados. Él lo cubrió por completo, ya no estamos condenados, sino redimidos. La cruz es el altar donde se ofreció el sacrificio perfecto. Perfecto. El altar del holocausto en el atrio del tabernáculo o del templo era una figura, una sombra del verdadero altar. En el primer altar del holocausto llevaban animalitos, corderos, machos cabríos, carneros. Los degollaban, le sacaban la sangre, le quitaban los intestinos, los lavaban, consumían a ese animal ahí. Cuando había un holocausto ofrecido a Dios, ese animal se consumía por completo. Las ofrendas de paz quitaban la espaldilla, quitaban la pierna para que el ofrendante comiera con su familia, invitaba a la familia, invitaba a los sacerdotes y había comunión. Comunión con el Señor, porque era ofrenda de paz. Pero cuando era un holocausto, ese animal tenía que ser quemado, consumido por completo. Y eso también era una figura para más adelante en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús se ofreció como un holocausto completo a Dios. Fue quemado por completo en esa cruz. Por eso este altar del cual se refiere, ¿sí?, es donde se practicó ese sacrificio perfecto. Porque el Hijo de Dios, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, se dio una sola vez ahí en ese altar, que es la cruz, para redimirnos de todos nuestros pecados. Cuando el ofrendante en el Antiguo Testamento llevaba su animalito al altar del holocausto y la sangre de ese animal la untaban en los 4 cuernos del altar, en ese momento se cubría nada más su pecado. Se cubría. No lo lavaban. Porque todo eso apuntaba al futuro, al verdadero sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Por eso la cruz redime. Segundo punto, la cruz es reconciliadora. En Colosenses 1:20, vamos a Colosenses 1:20, por favor. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo algunas cosas. Todas. Dice algunas cosas. No. Todas las cosas.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa cruz que reconcilia, esa cruz que hace las paces. Estábamos enemistados con la gente, pero cuando recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a reconciliarnos con la gente. Fuera orgullos, fuera egos, fuera vanidades, fuera soberbias, me reconcilio contigo. Lo que en la carne el ser humano pocas veces, no digo que no se puede, que la gente sin Cristo pueda reconciliarse, sí, pero es muy difícil. Pero en la cruz, en Cristo Jesús, ¿verdad? Puede haber reconciliación. Debe de haber reconciliación. Pero la primera reconciliación que hubo fue la de Dios Padre con la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya está condenado, ¿para qué lo manda? Si ya está condenado el mundo. No lo mandó para condenar al mundo, sino al revés, para que el mundo sea salvo por medio de él. Reconciliar a la gente con Dios por medio de su puente, por medio de la cruz en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz es un acto de reconciliación entre Dios y la humanidad. Ya no hay separación. Había separación antes. Ya no la hay. Había una brecha que nos separaba. Se han visto infinidad de dibujitos o de imágenes donde hay una cima hacia abajo, una colina de un lado, otra colina del otro, y hay una cruz que sirve de puente entre un lugar y el otro. Ese es el puente de reconciliación entre Dios y los seres humanos. Ese es el puente, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo reconcilia a la gente con Dios. Es un acto, la cruz de reconciliación entre Dios y la humanidad. Ya no hay separación. El velo se rasgó. Recuerden que en el tabernáculo o en el templo estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ese velo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en la fiesta de Yom Kippur, o sea, el día del perdón. La gente tenía que ayunar ese día, ponerse a cuentas desde el primer día de Tishri, en la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah. A partir de ese primero de Tishri, contaban 10 días para el Yom Kippur. Te tenías que preparar espiritualmente para recibir el perdón de Dios. Se ponían en ayuno, afligía su alma, y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo ese día solamente. Había un sacrificio, ¿verdad? Y la sangre de ese animal la llevaba hasta dentro del lugar santísimo. Y ahí donde estaba el arca de la alianza y los dos querubines viéndose, o más bien viendo los dos hacia el propiciatorio, hacia abajo, ¿verdad? Ahí el sumo sacerdote, con la sangre de ese animal, 7 veces la rociaba al propiciatorio, donde ahí era propicio Dios a todas las impurezas de Israel, y había perdón.
Y si el sumo sacerdote no estaba completamente purificado para entrar al lugar santísimo, ¡pum!, caía como plomo. Le amarraban un cordón a su faldón, y si ya no se veían unas campanillas que también estaban en su manto, quería decir que no se purificó completamente. Lo sacaban, ¿verdad?, por medio de ese lazo. Pero vean, el sumo sacerdote nada más una vez al año. El pueblo nunca. Nosotros podemos entrar diariamente en el lugar santísimo, porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad?, dando su vida por la humanidad, rasgó con su muerte el velo de separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, dándonos a entender que estaba libre ya la entrada, para que cuando nosotros queramos, no nada más en Yom Kippur, ni en tabernáculos, ni en Pascua, ni en Shavuot, o sea Pentecostés, entremos, sino diario, a todas horas, en todo momento, en todo lugar, podemos entrar al lugar santísimo y hablar con el Señor cara a cara. Amén. ¿Y eso quién lo hizo? Cristo Jesús, nuestro Señor, que en la cruz reconcilió, mi Señor Jesucristo, a Dios con el mundo entero. Pero tienes tú que hacer tu parte, ¿verdad? Tú tienes que dar ese salto de fe y recibir a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida. Entonces el Señor te constituye como su hijo y ya tienes reconciliación con Dios. Solamente así, de esa manera. La cruz es un acto de reconciliación entre Dios y la humanidad. Ya no hay separación. El velo se rasgó. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hemos sido aceptados por Él. En Hebreos 10, vamos a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Es un camino nuevo, por donde nadie ha pasado, pero vamos a pasar. Y hemos pasado. Me refiero a donde vamos a pasar, ese camino al cielo, donde nadie ha pasado, pero vamos a pasar cuando Cristo venga por su iglesia, y nos lleve con Él al cielo. Camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. A través de su carne, porque Él se ofreció completo, Él ofreció su carne sin pecado. Él no pecó, se mantuvo sin pecado. A eso vino, a hacer morir el pecado en la carne. Se mantuvo completamente sin pecado. Y ahí en la cruz terminó con el pecado. Terminó con él. Para que nosotros, en certidumbre de fe, ¿verdad?, terminemos con el pecado. Porque así lo dice Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos 6, por favor. Romanos 6, 3.
dice el Señor en su palabra? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el bautismo. Somos plantados con Cristo Jesús en su muerte. Aquí, por las dimensiones del bautisterio, no los puedo yo bautizar como en un río o en una alberca grande, hacia atrás, como si estuviéramos moridos, iba a decir, como si estuviéramos muertos, ¿verdad? Pero estamos siendo esa semejanza de su muerte, muriendo nosotros al pecado, sepultándonos con Cristo igual, Él venciendo al pecado en la carne, y como Él venció, nosotros también vencemos en fe. Entonces, si yo ya me bauticé, morí al viejo hombre, morí al pecado, cuando me levanto de las aguas bautismales, nace la nueva criatura en Cristo Jesús. Ya morí al pecado, ya morí a la carne, entonces debo de andar, como dice aquí Romanos 6, en vida nueva. Amén. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Así como nosotros también nos bautizamos y fuimos plantados de esa manera en la muerte de Cristo, cuando venga Cristo Jesús por su iglesia, también nos seremos resucitando. Amén. Andando en vida nueva. Entonces, ya no le debemos hacer caso a la carne. Está completamente la carne muerta. Como siempre les digo, tocando este tema, salimos de las aguas bautismales y todavía seguimos ahí cargando al muertito. Soltémoslo ahí y hagámosle caso a la Escritura, al Señor. Señor mío, ya ese muerto ya quedó atrás. Ayúdame a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ayúdame. El Señor nos va a ayudar. Y vamos a dejar esto, y vamos a dejar aquello, y vamos a dejar esto otro. Nuestra vida va a cambiar. Va a estar llena de paz, de gozo, de tranquilidad. En Hebreos 10 nuevamente. Hebreos 10, 20, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso nos fuimos a Romanos 6, ¿verdad? Porque Él dio su carne en la cruz del Calvario. Lo maltrataron, lo saquearon, lo vituperaron, lo escupieron, le clavaron una corona de espinas. Se dio todo. Fue holocausto completo a Dios, holocausto perfecto. Todo se dio. Así debemos de nosotros también darnos todos completamente al Señor. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no con doblez,
sino seamos sinceros, con un corazón dispuesto a cambiar, a morir a lo terrenal y a buscar lo celestial. Completamente sincero nuestro corazón, en plena certidumbre de fe. Purificaros los corazones de mala conciencia. Ya esa conciencia mala, pecaminosa, ya no debe de existir. Ya nuestros pensamientos ya no deben de ser los que teníamos antes. Antes pensábamos en lo malo. Bueno, al menos yo. Tenía cada idea, cada pensamiento. Pero el Señor es maravilloso. Conforme vamos avanzando en la palabra y conociendo su voluntad, nos va limpiando acá de todo ese moho, de toda esa podredumbre que nos tenía el enemigo, de tantas ideas del mundo. Pero el Señor ya purifica nuestros corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, sin dudar, completamente seguros de lo que creo, de lo que soy, mi integridad. Soy hijo de Dios, soy cristiano. Y estoy esperando que venga mi Señor para que me rescate, me lleve con Él y me libre de este mundo tan malo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. No se les olvide, Dios es fiel. Amén. El libro de Amén. Malaquías dice que en Él no hay sombra de variación. Lo que está escrito aquí lo va a cumplir a pie juntillas. ¿Sí? Bien, hablando del poder de Cristo, del poder de su cruz, ¿verdad? El tercer punto es la cruz victoriosa, la cruz que nos da victoria. Colosenses 2:15. Hace algunos años, el Papa Francisco se atrevió a decir que el sacrificio de Cristo en la cruz era un fracaso, ¿se acuerdan? Está en YouTube. Cualquiera de los que nos ven en Facebook, en YouTube, pueden verlo si no se han enterado. Tal cual dice, el sacrificio de Cristo fue un fracaso. Blasfemo, ¿verdad? Blasfemo. Yo le digo a ese señor, mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario me alejó del alcohol, me alejó de las drogas, me alejó de la lascivia, me alejó de la fornicación, me alejó de tantas cosas. Cristo Jesús, y a cada uno de nosotros nos ha librado de tantas y de tantas cosas. ¿Cuál fracaso? ¿Cuál fracaso? Si a eso vino, a morir en la cruz, como hombre, para librarnos de la condenación del infierno. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, o dice fracasando, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Triunfó sobre las potestades de las tinieblas, los que gobiernan en los aires, los demonios, Satanás, triunfó sobre todos ellos. Jesús no murió derrotado, como dice este señor.
sino como un rey que conquista. Mi Señor Jesucristo conquistó el reino de las tinieblas y lo vapuleó, lo eliminó, lo exterminó. Y nos dio a nosotros la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y no nos hará daño, y no nos hará daño. Bendito Señor. Sobre ellos también nos dio el Señor la victoria. Jesús no murió derrotado. Como rey que conquista, Él vino. En la cruz venció el pecado, a la muerte y a Satanás. Por eso no peleamos por la victoria. No peleamos por la victoria. Peleamos desde la victoria porque el Señor ya nos la dio. Amén. La cruz fue su arma de guerra y allí el Señor venció. Por eso debemos de tenerlo siempre en cuenta. Ya el Señor Jesucristo nos dio la victoria, y cuando estemos en una lucha espiritual, en una situación adversa, en un problema, en una situación complicada, pensemos esto: el Señor ya me dio la victoria. En fe lo tengo que creer. ¿Qué tengo que hacer? Orar, pedirle al Señor que me ayude a pelear desde la victoria, porque ya no la dio. En esa confianza debemos de vivir. Un atleta o un equipo de fútbol, cuando se enfrenta con otro equipo de fútbol, pues tiene la incertidumbre, por ejemplo, de que no sabe si va a ganar o no, o si va a empatar, o si le van a ganar, va a perder. Entonces podrían jugar con esa incertidumbre. Nosotros no. Nosotros ya tenemos la certidumbre de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Así lo dice Romanos. Vamos a Romanos 8. ¿Y eso qué crea en nosotros? ¿Qué crea en nosotros esa escritura? Confianza, seguridad. Eso es lo que crea en nosotros. Porque estamos seguros. Como dice aquí Pablo en Romanos 8. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos vencedores. Más que vencedores. Más que vencedores. No vencedores, somos más todavía que vencedores. Vean nada más, somos más que vencedores. Un plus más arriba que un vencedor. Un valor agregado más arriba que un vencedor. Siempre el Señor da más y a manos llenas. Y aquí dice el Señor que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Cristo Jesús. Primera de Juan 5, del 4 al 5, dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Porque el mundo está lleno de mentiras. Este sistema que Satanás a lo largo de los siglos ha estado creando paso a paso, y en el cual el mundo ahorita está caído, metido, ¿verdad? Engañado, tomado, y está preparando su arma mortal. Ya la tiene lista. El hijo de perdición, el anticristo, donde millones y millones de personas le van a creer que Él es el Mesías.
Pero porque están en el mundo, están en ese sistema. Es como si la tierra tuviera una cúpula, ¿sí? Y todo lo que está dentro de esa cúpula, pues son mentiras, ¿verdad? Consumismo, materialismo, protagonismo, ego, vanidad, orgullo, todo eso está influenciado en el mundo, bajo esa cúpula. Pero nosotros, como hijos de Dios que ya nos quitó el velo, estamos arriba de esa cúpula, dándonos cuenta de la realidad, de lo verdadero. Y eso verdadero es Jesús, eso verdadero es Cristo. Entonces, 1 Juan 5, 4 al 5 dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Porque el mundo puede creer en Buda, el mundo puede creer en Alá, el mundo puede creer en los Hare Krishna, el mundo puede creer en Vishnu, diferentes deidades, ¿verdad? Pero nuestra fe en Jesucristo nos hace vencer al mundo. Amén. Nos hace vencer al mundo. Y aquí en esta palabra dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Cristo tuvo la victoria en la cruz. La cruz es victoriosa. Por lo cual, dice el versículo 38, estoy seguro, dice, seguro está Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos puede separar. Nada nos separa de Dios. Amén. Nada. Si estamos en Él, si vivimos en Él, si vivimos para Él, si hacemos nuestras oraciones, si escudriñamos la Escritura diariamente, si velamos y oramos, hacemos obras en la fe, amamos a nuestro prójimo con nosotros mismos, estamos firmes como un árbol, como un roble lleno de raíces profundas, que nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la cruz es victoriosa. Nos da la victoria. Ya la tenemos. Hay que vivir con esa victoria, confiados en Él completamente. Por eso Cristo Jesús venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Por eso no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Con esa confianza debemos de vivir, peleando desde la victoria. La cruz de Cristo fue su arma de guerra para vencer al pecado, a la muerte y a Satanás. ¿Sí? Y a Satanás. El cuarto punto, la cruz que transforma. La cruz que transforma. Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya me crucifiqué yo también. Cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestra fe en el Señor, recibiéndolo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, no teniendo en nuestro corazón a nadie más que a Jesús.
Porque hay gente que tiene a María, hay gente que tiene a Lucas, hay gente que tiene a San Martín de Porres y a Judas Tadeo. No. En nuestro corazón debe de habitar solamente Cristo Jesús. Porque Él fue el que dio la vida por la humanidad. Él fue el único que dio su vida por la humanidad, derramó su sangre en esa cruz. ¿María lo hizo? No. Ni Pedro, ni Lucas, ni Juan, nadie. 1 Timoteo 2:5 dice que el único intercesor que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es el único. Entonces, cuando llegamos a la fe y lo recibimos como Señor y Salvador, estoy siendo crucificado yo juntamente con Cristo. Me estoy crucificando yo también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué estoy crucificando yo? Mis deseos, mis sueños, mis pasiones, mi vida como la llevaba antes. Yo le pongo en sus manos mi vida. Señor mío, haz con mi vida lo que tú quieras y desees. Entonces Él me va a llevar por ese camino seguro, sin error, sin equivocación, el cual me conviene, el cual me va a llevar a buen puerto. Por eso dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Ese ya no vivo yo, es lo que acabo de decir, ¿sí? Sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No para complacer mi carne, mis pasiones, mis deseos, sino para vivir en la fe del Hijo de Dios. Que mis miembros, como dice también la palabra, antes eran presentados para la injusticia, pero ahora en Cristo Jesús mis miembros tienen que ser presentados para la justicia. Hacer lo que a Dios le agrada. Servicio a los demás. Servir a mis semejantes. Hacer obras en la fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos amó. Te amo. Te amo. Nos amó y por eso se dio en la cruz. Para que tengamos una vida en abundancia. Juan 10:10 lo dice. Que el enemigo vino a robar, a matar y destruir. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Desde aquí ya podemos experimentar la vida en abundancia que el Señor nos ofrece. Tomemos ese versículo para nosotros y sí, Señor mío, ayúdame a vivir esa vida en abundancia que tú me prometes, Señor. ¿Creen que la va a cumplir el Señor o no la va a cumplir? Amén. Porque para que a veces nosotros nos distraemos con la carne, pero somos seres espirituales. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces ya renacimos espiritualmente cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Somos ahora celestiales, ¿verdad? Somos espirituales. Entonces, lo que un ser espiritual hace es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz no es solo el inicio de nuestra fe, sino el estilo de vida del creyente.
Una vida de paz, una vida de gozo, de tranquilidad, de reposo. Ese es un estilo de vida diferente al que vive el mundo. Porque el mundo, en su afán de trascender y de triunfar a los ojos del mundo y tener la acreditación de la gente y que quiero que todos me admiren y quiero ser el popular de la reunión y el popular de todo lo que quiero, lo que hago, pues hago hasta lo imposible. Por tener una casa, por tener carros, por tener esto y lo otro, y su vida saturada de tarjetas de crédito, debiendo por aquí, debiendo por allá. Pero yo ya tengo un estatus que me exige el mundo. Eso es vida, ¿no? Como decía mi abuelita, más seguro, más marrado. Gasta tu dinero. No es que te preste el banco. Porque de todos modos sigues debiendo. Y con interés. No. Esa no es vida. Esa no es vida. La verdadera vida es dejarle al Señor que obre en ti, que te deje llevar, que dejarte manejar por el Señor. Esa es la verdadera vida. Vamos a experimentarla de esa manera. La cruz no es solo el inicio de nuestra fe, sino el estilo de vida del creyente. Morimos al yo, ¿verdad? Al protagonista, al que todo lo sabe, al que quiere destacar en todo. A ese yo tienes que morir. ¿Sí? Al orgulloso, al orgullo, a la carne. A ese vecinito no me cae bien. Le voy a hacer una mala pasada. Ora por él. Ora por él. Reconcíliate con él. Háblale y dile. Si en algo lo ofendiste, perdóname. Hagamos eso. Esas son cosas del Señor, son cosas de Dios. No hagamos las cosas del mundo. Dejemos que Cristo viva a través de nosotros. Dejémoslo. No somos los mismos. La cruz nos transforma y nos va transformando día a día, de gloria en gloria, paso a pasito. El Señor va trabajando con nosotros y con el pasar de los años vamos a ver a aquel hermano de hace 20 años, ese ya está muerto, ese ya no existe, es otra persona. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, por esa cruz que transforma al creyente. Por eso la cruz tiene poder. La cruz tiene poder para liberarte de tu pasado. A veces estamos anclados en el pasado y todavía no avanzamos porque todavía me acuerdo de esto, del otro, de aquello. Ya déjalo atrás, déjalo atrás. No vas a vivir una vida en abundancia si sigues pensando en el pasado. ¿Podemos hacer algo por el pasado? ¿Podemos conseguir una máquina del tiempo y regresarnos atrás para arreglar lo que... No, déjalo atrás. Nos encadenamos al pasado y no vivimos. La cruz tiene poder para sanar tus heridas, sanarte de tus rencores. Si hay rencor, el Señor te libera de eso. Raíces de amargura, sacarte de las drogas, sacarte del alcohol, quitarte de la lascivia, la lujuria, la fornicación y adulterio, y tantas cosas que el ser humano tenemos. Pero la cruz de Cristo es como esas tijeras para cortar cadenas de metal grandes. Cuando lo recibes como tu Señor y Salvador, ¡pim! Rompe todas esas cadenas y eres una nueva criatura en Cristo. Y todo eso, ¿verdad? El Señor poco a poco te lo va a ir quitando en tu vida y vas a estar experimentando
una nueva vida, llena de amor, llena de paz, llena de gozo y sobre todo dando testimonio en nuestra vida, en nuestro entorno, de que verdaderamente Cristo Jesús vive en mí. La cruz tiene el poder de darnos vida eterna, salvación y de darnos el poder para tener una vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.